Hoy también tenemos a un invitado internacional quien voy a proceder a presentar. Su nombre es el padre Javier Meloni, sacerdote jesuita, doctor en teología y licenciado en antropología cultural. Está especializado en temas de diálogo interreligioso y vive actualmente en el Centro de Espiritualidad La Cueva de San Ignacio, ubicado en Manresa, España, donde acompaña y reflexiona sobre las diversas manifestaciones de la experiencia de Dios. Es autor de diversas publicaciones, todas en torno a la espiritualidad, la teología, el diálogo interreligioso y la mística comparada. Adelante entonces, Padre Javier, el escenario es suyo. Muchísimas gracias por la invitación. Hace 6 años, 5 o 6 años estuve por su maravilloso país y quedé prendado de la cordillera, del desierto de Atacama, de abajo, en fin, me pude mover un poquito de Santiago y por lo tanto, pues encantado de poder devolver la acogida y la belleza de su país. Bueno, el tema también que se me ha propuesto, pues es muy bello. Vida plena, sed de ser. Esto hace referencia a un librito que apareció hace un tiempo, una especie de poemario. Pero bueno, no voy a abordar el libro, sino desde otro lado. Vida plena, vida plena. Es algo que está emergiendo en diferentes lugares. Se habla también del buen vivir. Es como una palabra, una expresión emergente que ahora vamos a ir desglosando, que además está presente también en las poblaciones, culturas indígenas, andinas sobre todo, que es el sumac causai, el buen vivir como una alternativa a la civilización occidental, que más que del buen vivir hablamos de progreso, de desarrollo, y eso pues nos ha llevado en algunas cosas bien, pero en muchas otras nos ha llevado a un gran malestar, ¿no? La sociedad del bienestar ha generado mucho malestar, ¿no? Entonces, algo por el camino nos hemos perdido, ¿no? Y entonces, en lugar de esos verbos o de esos sustantivos de desarrollo, progreso, etcétera, etcétera, crecimiento, pues más bien ahora estamos hablando del buen vivir o de la vida plena. Habría que distinguir también entre dos bellas palabras, dos interesantes palabras. Durante quizás su generación, hasta hace todos ustedes, ¿no? Y yo estoy a medio camino entre su edad y la mía, ¿no? Se hablaba mucho, incluso religiosamente y socialmente, a muchos niveles, educacionalmente, de perfección, ¿no? Alcanzar la perfección. Y en cambio, hoy en día no hablamos tanto de perfección cuanto de plenitud, ¿eh? Podríamos decir que la palabra perfección es más masculina y en cambio plenitud es más femenina. La palabra perfección tiene mucho de conquista, de logro, de competitividad, ¿no? Y soy perfecto, soy mejor, más que los demás. Hay mucho eh, de- de- de voluntad, de alcanzar algo, de logro, de lograr algo. Y en cambio, la palabra plenitud es algo que se recibe, algo que se da, es más cóncava, ¿eh? En cambio, la pretensión de perfección es más puntiaguda, más con- con- convexa, digamos, ¿no? Y más fuente de insatisfacción, porque siempre hay algo más que lograr, ¿no? Y nunca seremos perfectos, ¿no? En cambio, hoy no hablamos de perfección, ¿no? Sino de plenitud, que tiene otra resonancia. Vida plena. No se me ha pedido hablar sobre la vida perfecta, sino sobre la vida plena. Es otra cosa, tiene otra resonancia. Y es más serena, más amable, menos, como digo, menos pretenciosa, menos voluntarista, ¿no? La palabra perfección, solo oírla ya hasta cansa, digamos, ¿no? Y en cambio la plenitud tiene como una resonancia, una amabilidad diferente. Bueno, ¿qué es lo que nos da plenitud? Pues mm, el saber estar en
cada momento adecuadamente. Eso es la cualidad, lo que nos da plenitud. Podríamos de nuevo compararlo con la perfección. La perfección tiene una pulsión de futuro, digamos, ¿no? Y en cambio la plenitud tiene una cualidad de presente, ¿eh? La plenitud se da en el presente y se vive en el presente, no en el futuro. Hay un autor que le recomiendo que lean en algún momento, aunque no es un libro fácil porque son de 700 páginas, pero se puede hacer resúmenes o, en fin, o hacer catas en su libro, que es Helmut Rosa, que habla de un libro sobre resonancia. El título del libro es Resonancia. Y tiene un extraordinario, es un filósofo de la sociedad, es un sociólogo filósofo, una filosofía de la sociológica, que dice, reflexiona muy profundamente de por qué el fracaso de Occidente, por qué ha fracasado Occidente, ¿no? Y bellamente, muy bellamente explica que justamente porque hemos puesto el logro siempre más allá, hemos convertido las cosas, las personas, incluso nuestro tiempo, en un instrumento, en algo que utilizamos para lograr otra cosa. Pero como estamos siempre buscando otra cosa, aquello que estamos utilizando, aquello que estamos viviendo, no lo disfrutamos porque se convierte solo en un instrumento, en una utilización para lograr otra cosa, ¿no? Y mientras estamos en esa otra cosa, lo que vivimos, que es el presente, no se da. Hay una separación entre nosotros y lo que queremos lograr, o lo que queremos utilizar, o lo que queremos conseguir, ¿no? Frente al logro, él introduce la palabra resonancia. Y la resonancia no es algo que está separado de lo que estoy utilizando, de lo que estoy viviendo, sino que se da precisamente en la relación entre el sujeto y el objeto, entre mí y la otra persona, entre, entre lo que deseo vivir y lo que estoy viviendo, la resonancia. La resonancia es inmediata, no es un producto mental que haya que buscar, sino que es algo que es inmediato y que se siente como con todo el cuerpo. En los instrumentos de música, en las cuerdas de un violín, por ejemplo, ¿no? Si se toca una cuerda, según cómo se toque, la cuerda de al lado resuena inmediatamente o no, ¿no? Bueno, pues así nos pasa con las cosas, ¿no? O con las personas o con las situaciones. ¿Nos resuenan o no nos resuenan? Y esa resonancia no es una pretensión, sino que es una constatación, es una experienciación que se vive solo en el presente. Y entonces distingue entre resonancias horizontales, que serían las relaciones humanas, las nuestro trato con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nuestra comunidad religiosa o cultural o de afición, lo que sea, el grupo en el que hay cosas, hay relaciones horizontales en donde ejercemos este gozo de encuentro con la otra persona, ¿no? Y eso no se pretende, sino que se da, ¿no? Se da. Son las resonancias horizontales. Tenemos las resonancias también diagonales y eso está en relación con las cosas, con nuestra casa, con los objetos que utilizamos, con lo que nos vestimos. Pero si queremos nos llenamos de objetos, nos llenamos de proyectos, pues no nos da tiempo para resonar, porque estamos buscando lograr algo y en ese logro, en ese buscar el logro, se nos va el presente, se nos va el presente. En cambio, si gozamos, pues desde una taza de té o de cualquiera pues, ingrediente que tomemos en el desayuno o en la comida y estamos simplemente pues, viendo cómo humea, la forma que tiene, quién lo regaló, pues ahí, en ese instante, se produce algo muy bello que se colma en sí mismo. Esa es la plenitud. Se colma en el presente, no en el futuro. No logrando, no comprando más tazas de té, sino disfrutando la que se tiene. Bueno, esa sería
diagonalidad, la resonancia diagonal con las cosas. Ahora mismo, en el comedor en el que ustedes se encuentran, en el despacho o donde están ahora mismo en casa, ¿no? Pues de pronto pues hay un jarro, una fotografía, un plato, un cenicero, y eso está ahí, siempre está ahí. Pero si no nos damos tiempo para que se revele, si no nos damos tiempo para que resuene, nos pasa desapercibido y no lo vemos, ¿no? Y entonces necesitamos comprar otra cosa porque las que tenemos no nos damos tiempo para que nos resuenen, para que nos colmen, sencillamente con su presencia. Sencillamente acogiéndolas tal cual son, con todo el trazo del tiempo, del olor, del gusto, del desgaste del color, de la memoria de ese espacio o de ese objeto, que se ha ido impregnando con el paso del tiempo. ¿Y cuántos objetos hay en casa que con solo uno nos colmarían? Pero para eso hay que dar tiempo para que resuenen. Y luego están las resonancias verticales. Las resonancias verticales tienen que ver con la trascendencia, tienen que ver con Dios, pero también tiene que ver con la naturaleza, también tiene que ver con el arte en cuanto a, un arte, ¿no?, que nos trasciende, ¿no?, que tiene algo que nos eleva, que no es probablemente bueno, en fin, eso que sentimos que nos expande, ¿no? Bien. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cada una de nosotras es una caja de resonancia que mm, podemos gozarlo en la medida en que estamos atentos a esta cualidad del presente. Presente que no es lo mismo que instante, ¿eh? Nuestra cultura en estos momentos tiene el peligro, quizás sus hijos, nuestros nietos, ¿no? En fin, de consumir instantes. Hay un instante tras otro, pero esos instantes son fugaces y además se tienen que, digamos, que consumir, porque si no, parece que estamos buscando experiencias, y el instante no es lo mismo que el presente. Vivir el presente no es consumir el instante. Vivir el presente es una amplitud de resonancia, volviendo a esa palabra primera, que contiene el pasado, está abierta al futuro, o sea, a la amplitud de lo que va a venir, pero que se vive serenamente en el presente. Esta calidad del presente comporta a su vez dos cosas, ¿no? Nuestro presente es concreto, ¿no? Ahora mismo estamos aquí escuchando esta charla en un lugar determinado, en su casa o donde hayan elegido hacerlo. No están en otro sitio ni en otro momento, ¿eh? Hoy mismo, esta mañana, pues se habrán levantado, se han vestido con un vestido y no con otro, etcétera. La vida está hecha de concretud, ¿eh? Y hemos de afinar bien los pasos conscientes y las acciones, los gestos conscientes que hacemos, porque son precisos y porque nuestra vida de cada día está hecha de pequeños sorbos, podemos decirlo así, ¿no? Y cada sorbo, si se da bien hecho, pues entonces es satisfactorio, nos llena, ¿eh? Nos llena. Por un lado, la concretud y la humildad, podríamos decir, del presente, y al mismo tiempo, por otro, la perspectiva, el horizonte, hacia dónde caminamos. El ser humano es un ser con sentido y que necesita un paisaje y una cima o un valle al que dirigirse. Cuando, cuando nos falla una de las dos cosas, o cuando vivimos solo lanzados hacia el presente, hacia el futuro, con temores o con ambiciones o con lo que sea, perdemos pie, y cuando estamos solo, a lo mejor en lo concreto de cada día, también nos podemos ahogar, ¿no? Porque lo concreto a veces nos puede angustiar, nos puede como encerrar en un mundo muy pequeño, ¿no? El balance entre la concretud de cada momento y al mismo tiempo la amplitud del paisaje por el que caminamos, ambas conjugaciones forman parte de esa plenitud de la vida que no hay
que no es un constructo mental, sino que es un modo de estar, ¿eh? Un modo de estar de mirada inmediata, cercana, y al mismo tiempo de mirada larga, de luces largas, ¿no? Que permiten, como digo, ver la amplitud del paisaje en el que nos encontramos. Mm, Podríamos decir que este presente y esta sencillez del cada día eh, mm, tiene como tres ámbitos. De algún modo están relacionadas con las tres resonancias que he dicho antes, pero ahora lo tomo desde otro lugar, ¿no? Mm, lo fundamental del silencio. ¿No? O sea, si nuestra vida diaria, si nuestra jornada de cada día no tiene un espacio significativo de silencio, las experiencias que vivimos, la cantidad de información que nos llega, la cantidad de relaciones que tenemos, se colapsan porque no tenemos tiempo para asimilarlas. El silencio lo llenemos, sea más religioso en forma de oración, sea más contemplativo en forma de naturaleza, sea a lo mejor más creativo en forma de música o en forma de arte. El silencio abre un espacio de amplitud interior donde podemos ir asimilando y recibiendo las cosas que vivimos cada día. El grado de precipitación, el grado de inputs que recibimos diariamente hoy en día es increíblemente dañino para el alma, ¿eh? El alma, ¿eh? Porque nos crea una adicción de acumulación de información que no tenemos tiempo para hacerla nuestra. Igual que no podemos estar descansados sin dormir, no podemos estar alimentados sin comer y no podemos estar limpios sin asearnos, y esto lo hacemos diariamente, comer, dormir y asearnos. No es posible vivir una vida plena si no diariamente no nos concedemos un tiempo significativo de silenciamiento, que para una persona puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas o media hora, o, o el tiempo, pero entiendo que ustedes que están más liberados en estos momentos de ocupaciones inmediatas, aunque a lo mejor han de hacer de abuelas o abuelos, de bisabuelos o de bisabuelas, que eso también ocupa su tiempo, mm, tienen seguro un espacio más de mayor intimidad. Y eso hay que cuidarlo. Es insustituible. Pau Casals, un instrumento, bueno, conocerán, bueno, un violonchelista de hace muchos años que practicaba 4 horas diarias de ejercicio de violonchelismo para luego poder tocar bien, decía, si un día no practico, lo nota Dios. Si 2 días no practico, lo noto yo. Y si 3 días no practico, lo notan los demás. Pues así sucede con el silencio. Si un día no me doy ese espacio, bueno, pues bien, no he estado a la cita, pero no pasa nada. Al segundo día que no esté, hay como una especie de ansiedad, de inquietud, de irritación, de exigencia, que no sabemos lo que es, y es porque no hemos cuidado el alma como nos puede pasar al cuerpo si no lo hemos limpiado, o, o al psiquismo si no hemos dormido, o si tenemos hambre porque no hemos comido, ¿no? Cuidar el tiempo del alma, importantísimo, de la forma que cada cual sienta que lo puede hacer, pero no cambiarlo por nada, porque eso nutre, y además no solamente nutre ese momento, sino que es como una piedrecilla tirada al lago que tiene círculos concéntricos, ¿no? Y esas ondas de silencio impregnan la jornada y da como más espaciosidad, más paciencia, más amplitud, más esperanza, más tolerancia,
más capacidad de compasión, porque hay espacio para abrirse a esa vida que si no está comprimida, saturada. Primero, por tanto, tiempo de silencio. Segundo, tiempo para la escucha interpersonal, ¿no? Para la cualidad de la escucha interpersonal. Em, es decir, un tiempo para la cualificación de la palabra. La palabra que es escuchada en una conversación y la palabra que es pronunciada por mí. Ese silencio que hemos dicho cualifica nuestro hablar, porque destila la palabra esencial y hace que no hablemos con exceso, que al final ya no sabemos ni lo que decimos, y cuando no sabemos qué decimos, la otra persona también pierde interés en escuchar porque nos cansa, ¿no? Bueno, pues somos emisores y receptores de mucha espuma de palabra bastante inútil en un alto por ciento, con todo el respeto a la condición humana y a la relación. Si cualificamos nuestro hablar, será mucho más sanador y gratificante en una conversación, ¿no? Platón, en uno de sus diálogos, dice maravillosamente, solo solo deberíamos pronunciar las palabras que la otra persona es capaz de acoger, ¿no? Porque mi palabra es como una semilla plantada en la tierra del otro para que mm, germine y me devuelva la cosecha de la palabra que yo le he pronunciado. Y todos tenemos experiencia de lo bello que es un diálogo cuando se produce ese tiempo de la mutua germinación de semillas que son palabras que nos regalamos los unos a los otros en frente a las zarzas o lo que fuere de palabras que ni salen ni llegan, ¿no? Porque se han quedado por en medio del ruido de las interrupciones. Cuando ya empezamos a decir algo, la otra persona ya supone lo que voy a decir, me interrumpe con lo que... Bueno, y entonces es frustrante para la otra persona y para mí porque no nos hemos dado tiempo para la escucha, ¿no? Y se crea y nuestra vida está hecha de relaciones, y ustedes en estos momentos de su vida tienen tiempo para ello, ¿no? Pero eso eh, puede ser eso, puramente superpuesto y acumulativo, o realmente tiene la cualidad de la escucha sagrada del otro, y escuchar mi propia palabra cuando la pronuncio, ¿no? ¿De dónde brota, ¿no? ¿De qué profundidad de mí misma está brotando? ¿Y de qué profundidad de mí misma estoy escuchando, ¿no? Porque en función de esa profundidad tanto de la palabra emitida como de la palabra escuchada, habrá un verdadero encuentro, cuando desgraciadamente muchas veces pues hay simplemente juxtaposición de diálogos. Eso tiene que ver con la resonancia que hemos dicho antes, ¿no? Y luego, por tanto, silencio, palabra, acción, el acto, la realización. Somos seres que realizamos las cosas, ¿eh? Y realizarlas significa hacerlas reales. Realizar algo es hacer real algo que es o un pensamiento o un sentimiento, pero hasta que no se realiza, hasta que no se convierte en acto, mm, de hecho no existe todavía, ¿no? Entonces nuestra vida necesita realización, hacer real lo que pensamos o lo que decimos, porque cuando lo realizamos, entonces nosotros también nos realizamos, ¿no? En- en- Somos también aquello que hacemos, y hacemos aquello que somos también, ¿no? Es en ida y vuelta. Pero eso requiere una atención y una elección de aquello que vamos a realizar. Eso también es escucha sagrada, ¿no? ¿Qué voy a hacer durante el día? ¿O qué voy a hacer la semana? ¿No? Y poder elegir significa renunciar, porque renunciar significa concentrar
la atención, la energía, el afecto en una dirección en lugar de la dispersión en la que solemos caer todos más en este tiempo. En esta realización es posible. En nuestra sociedad hemos tendido a que parte de la realización sea la adquisición de cosas, ¿no? Vamos adquiriendo, tenemos a acumular, somos acumulativos, ¿no? Incluso en los regalos que hacemos, acumulamos regalos, cada vez más regalos, ¿no? Y nos sentimos mal si no somos generosos. Nos parece que hemos sido tacaños o que no, y entonces regalamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¡Ay, qué trampa, qué trampa, qué trampa! ¿En qué trampa nos estamos metiendo, ¿no? Somos capaces, por el acto de silenciamiento significativo diario que vayamos haciendo, de creer verdaderamente que teniendo menos seremos más, tener menos para tenernos más, delegar menos a las cosas, esa sensación de que nos llenan, porque esa sensación de cosas que nos llenan no dejan de ser un exilio que nos atrapan y que nos alejan de nosotros. Tener menos para tenerse más. Esto es de Facundo Cabral, un cantautor de los años 80, 90, creo que salvadoreño o guatemalteco. Hoy esto es una responsabilidad social y ecológica, ¿no? Porque cada vez que tenemos algo, se lo estamos robando o a otros o a la madre tierra. Tener la capacidad de contención para que eso de lo que me abstengo lo dejo donde está, para que lo tenga otro o para que no se le quite a la tierra. Y ese vacío que aparentemente la ausencia de la cosa deja en mí, se llena de mí mismo, se llena de mi... Gracias, me dicen que Facundo Cabral es argentino, no guatemalteco ni salvadoreño. Perdón por el lapsus. Bueno, menos mal que no era chileno. Bueno, eh, em, lo que, lo que quiero decir es que, no, de verdad, hay una responsabilidad planetaria, hay una responsabilidad con 8.000 millones de seres humanos que si en lugar de agarrar algo, somos capaces de soltarlo y dejarlo donde está, todos tendríamos más teniendo menos, porque seríamos más al tener menos. Y eso es un giro planetario no fácil de hacer porque hemos sido educados de otro modo, aunque probablemente ustedes de mayor recorrido sí que habrán entrado en esta sabiduría, más que tal vez que los hijos y nietos que están en la fase todavía de la conquista y ahora están en la fase de empezar a soltar. Y acabo con esto porque me han dicho que no me alargue mucho, pero quisiera decirlo también porque es importantísimo. El vivir el vivir bien o el bien vivir en el sentido que estamos, o el vivir plenamente, también es un disponerse para el gran viaje. Hay que ir preparando las bodas con la eternidad. Y eso es la gran fiesta de la vida. Es la última ofrenda de nuestra existencia. En nuestro mundo, morir es un fracaso. Y en el mundo del espíritu, morir es la suprema ofrenda de nuestra existencia. Y eso es una boda, preparar nuestras bodas con la eternidad. Ahí hay un... Y las bodas con la eternidad se preparan precisamente soltando y ir desprendiéndose. Y cada acto de desprendimiento como un acto de libertad, ¿no? Para que ese espacio que ha dejado vacío empiece a llenarse de eternidad. Nuestra sociedad no sabe morir porque no sabemos vivir. Cuando sabemos vivir,
sabemos morir, porque vivir y morir son las dos caras de lo mismo. Cada instante estamos naciendo y cada instante estamos muriendo, para volver a nacer en ese instante posterior que proviene después de haber soltado la anterior. Si nos hemos ejercitado en el arte de prender y de desprendernos, cuando llegue el momento del desprendimiento final, será el momento de nuestro gozo total, ¿no? Y eso hay que irlo preparando antes de que ya no tengamos capacidad para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Ahí hay un gran tema, importantísimo y absolutamente necesario, que las culturas sabias y antiguas sabían hacer y que nuestra sociedad ha de aprender a saber hacer. Porque en estos momentos, hasta desde hace unos 5 años aproximadamente, eh, hay más población con mayor de 60 años que menores de 15 años. Hay una basculación hacia la tercera edad de una forma significativa. Entonces, esto puede ser o un peso para la humanidad o, al contrario, un depósito de sabiduría para los que vienen detrás, ¿no? Entonces, esa vida plena, vamos a ser un peso para nuestros hijos y nietos o bisnietos, o vamos a ser un depósito de sabiduría para ellos. Y el depósito de sabiduría que podemos ser, lo será en la medida de nuestra capacidad de desprendernos, de saber decir adiós. Bueno, es el tiempo que se me ha dicho. Me detengo aquí y creo que voy a sugerir alguna pregunta, alguna consideración para que puedan estar en este rato de silencio. Y la primera pregunta sería: ¿qué momento del día es el más nutriente para mí? De las diferentes cosas que hago en el día, ¿cuál es ese momento que siento que me nutre más, que me conecta más conmigo mismo, conmigo misma? Primera consideración. Segunda, de estas tres resonancias que hemos dicho, la resonancia horizontal, que es la relacional, la resonancia diagonal, que es con las cosas, con la casa, con el entorno, con los objetos que tenemos, ¿no? O la resonancia vertical, que es con la trascendencia, con Dios, con la oración, con la meditación, ¿no? ¿Cuál de las tres resonancias me resulta más significativa realmente, ¿no? ¿Y cómo podría hacer para no descuidar las otras dos? ¿Cuál es la que me resulta espontáneamente más gratificante, más cercana? Pero ¿cómo podría atender, cuidar, para que también pudiera trabajar, pudiera resonar en mí las otras dos? Si en mí hay una gran, bueno, en fin, tiene mucha importancia la relación intersocial, pues de amistades o de familia, a lo mejor ahí estoy poniendo más de lo necesario, olvidándome de que hay otras dos espacios que forman parte de mí, que también me pueden nutrir y que pueden quitar a lo mejor ansiedad o expectativa, a, a una de las que esté quizás en estos momentos predominando en exceso, para un equilibrio, justamente para esta vida plena, para ser en el ser, ¿no? Para plenamente ser, porque aquello que hemos de ser ya lo somos. Nadie puede ser nosotros en nombre nuestro. ¿Qué nos impide ser nosotros mismos? Pues el tiempo que le dediquemos a ser. Y ese tiempo que le dedicamos a ser no lo quitamos de los demás, no se lo privamos de los demás, sino al contrario,
es lo que vamos a poder regalar más a los demás, porque le regalaremos aquello que verdaderamente somos, no lo que a veces nuestras relaciones pues estamos pidiendo y exigiendo, y eso se convierte a veces en un gran desgaste, ¿no? Porque estamos pidiendo a los demás aquello que no nos damos a nosotros mismos.